Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar este webinar que hemos diseñado para todas aquellas personas interesadas en este increíble tema de gestión, o mejor dicho, organización y gestión del tiempo. Las personas que tienen activada su cámara, les recomiendo la inactiven de manera de no distraer en la plataforma al resto de los participantes. Manténganse con la cámara apagada, inactivada, ¿no? Yo la voy a prender para mí, para que me conozcan un ratito ahora, pero luego pues la desconectamos y trabajamos en el material. Bueno, bienvenidos a todos y ya voy entonces a compartir la pantalla y compartir la cámara de video. Así le ponen cara a mi voz. ¿De acuerdo? Vamos entonces a iniciar. Si quieren colocar en sus chats de dónde están conectados a la plataforma, de qué ciudad, país, y algún otro comentario, a qué se dedican, etcétera, sería excelente. Así todos pues podemos compartir por el chat esa información. Ya tienen que estar viendo mi pantalla, ¿sí? En donde les estoy colocando el material. Y ya entonces vamos a empezar a trabajar.
Como les dije, mi nombre es Juan Andrés Carballo. Soy psicólogo organizacional, graduado en MBA y con una certificación internacional de coach profesional y practicante de PNL, consultor gerencial y he estado trabajando como facilitador relator en los últimos 15 años. Bien contento de estar entonces acá con ustedes. Voy a presentarme en pantalla un ratito nada más para entonces dedicarnos, deben estar viendo entonces mi pantalla y además deben estar viendo eh, digamos, la cámara con mi cara para que me conozcan, ¿sí? Entonces, bueno, muy buenos días y entiendo que están conectados de diferentes partes. Ya voy a revisar el chat para ver qué me están colocando. Perfecto, personas de Argentina, de Honduras, Venezuela, ah, Guatemala, a ver qué más tenemos por aquí. Más de Argentina, hay mucha gente de Argentina, nos llevamos una hora de diferencia, ya de Argentina ya deben ser las 11:30 de la mañana. Guatemala también, bueno, bienvenidos a todos, los de Venezuela, por Centroamérica también. Colombia, excelente, Marta de Colombia, muy bien. Vamos entonces a iniciar. Rosario, excelente, desde acá mismo de Santiago. ¿Estás en Santiago, Rosario? Yo sí estoy en Santiago. Sí, no sé si tú también, Rosario, bueno, me indicas. Catalina de Colombia, perfecto, de Santiago. Ok, gente de Venezuela, bueno, bienvenidos a todos. Voy a volver a parar la cámara, ¿sí? Ya me conocieron y entonces iniciamos a trabajar con el material. Perfecto. La- la- Hoy en día las organizaciones están bastante, digamos, dedicadas a que las jornadas de trabajo, que en la mayoría de los casos están bajo normas legales del país, en donde están digamos, insertos, pues a trabajar una cantidad de tiempo en el día. La pregunta es, ¿somos productivos en ese tiempo? Y los que tienen más bien un horario flexible es cuánto tiempo voy a necesitar dedicarle para lograr mis objetivos. Eso es básicamente de lo que vamos a trabajar en este webinar. ¿Sí? ¿Qué vamos a revisar? Hasta los presidentes y las personas más ocupadas necesitan justamente gestionarse durante su jornada. Entonces, vamos a ver herramientas de organización, vamos a revisar cómo estamos percibiendo el tiempo, ¿sí? El tiempo como recurso no renovable y cómo optimizamos el uso de ese tiempo. ¿Sí? Empezamos con algunas herramientas de organización y ya vamos incluso a ver un ejemplo que les diseñé especialmente para este tema. Número uno, debes identificar objetivos. Eso parece obvio, pero lo obvio generalmente se obvia. Entonces, tenemos que estar muy claros y muy enfocados en cuál va a ser nuestro objetivo o nuestros objetivos. Sí, necesitas definirlo. ¿De acuerdo? Sea cual sea, así tú vayas a ir un fin de semana o tu tiempo libre de paseo, es importante saber, por lo menos que lo tengas en mente, por el caso del paseo no pasa nada si digamos, no lo tienes muy bien organizado y escrito, pero por lo menos en mente saber qué quieres hacer en ese paseo. ¿Quieres compartir con la familia? Pero además de compartir, obviamente quieres conocer un sitio nuevo que no conoces o disfrutar de un sitio que ya conoces,
¿verdad? Volverlo a visitar y volver a ver cosas que en la primera visita o la vez anterior no lo hiciste. Por ejemplo, ahí tienen dos objetivos de algo que normalmente no acostumbramos a organizar con tanto detalle como en nuestro trabajo diario, ¿sí? Salir de paseo. Hasta para eso es necesario que nosotros tengamos muy claro qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de ese paseo, cuál es el objetivo de esa actividad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Identifica objetivos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, este webinar, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes conozcan herramientas básicas de organización para su trabajo diario, para su cotidianidad, y que además utilicen el tiempo a su favor, a favor de ese trabajo, de eso que quieren cumplir. En todo entonces necesitamos identificar objetivos. Si eso no lo tenemos definido, si eso no lo tenemos en este caso incluso escrito, muchas veces sucede que nos distraemos, que dedicamos más tiempo a objetivos que no son, que digamos que no lo tenemos previsto o que no son los objetivos centrales de nuestra actividad y entonces terminamos siendo poco productivos o con un nivel de productividad bajo. Luego que identificamos esos objetivos necesitamos asignar prioridades, es decir, tenemos varios objetivos, de esos varios objetivos en un tiempo determinado, llámese en el día, en la semana, en el mes, en el trimestre, en el semestre, en el año, o en el quinquenio, o a 10 años, cuando a veces hacemos planes de negocios a 10 años, debemos asignar prioridades. Entonces tenemos, vamos a suponer, 4 objetivos. El total en ese tiempo de esos 4 objetivos debe sumar un peso total de 100%. ¿Ok? Es decir, le vamos a otorgar, que es el segundo paso, un peso a cada uno de esos objetivos. En teoría, los objetivos no deben tener los mismos pesos. Si tiene, es decir, si hay dos objetivos que tienen 30%, pues siempre debes hacer, generalmente, lo que se recomienda es que hagas uno y luego el otro. ¿Ok? Hay proyectos en donde a veces sucede que las actividades pueden que sean simultáneas. Sí, está bien las actividades, pero estamos hablando en este caso de los objetivos. ¿De acuerdo? Si nosotros, como es muy típico, y eso es una de las cosas que vamos a revisar el día de hoy, tenemos 4 objetivos y resulta que entonces trabajamos los 4 objetivos al mismo tiempo. Eso es un error. ¿De acuerdo? Y terminamos entonces, ¿y por qué es un error? Porque no es lo mismo dedicarle recursos, tiempo, invertir en un objetivo que solamente tiene un peso de 5% a otro objetivo que tiene un peso de 60%. Entonces lo estamos trabajando al mismo tiempo, ese de 5% está probablemente obstaculizando las actividades, ¿sí? E incluso los recursos para yo lograr mi objetivo prioritario, que es el de 60%, o el que tiene peso de 60%. Entonces, por eso la importancia de asignar prioridades y lo más posible que tengan pesos distintos. ¿Sí? Si hay, insisto, si hay alguno con pesos iguales, al final tengo que decidir por cuál voy a comenzar. ¿Sí? Y finalmente voy a hacer un listado de actividades por cada objetivo. Ya vamos a ver ahora el ejemplo. Y a cada una de esas actividades debo asignarles recursos a usar para ello. Y recuerden que el tiempo es un recurso. Entonces, obviamente, aunque se pone aparte en los cuadros que generalmente hacemos en los planes de trabajo, el tiempo también es un recurso. Pero es tan importante que lo ponemos aparte y decimos entonces cuánto tiempo debemos invertir para lograr cada una de esas actividades por cada objetivo. ¿Sí? Generalmente lo que sucede es que le podemos poner duración, pero hay que ponerle un tiempo límite, es decir, máximo yo debo estar culminando esa actividad en determinado momento, en determinado tiempo. Vamos entonces a ver un ejemplo, si me permiten ir a la hoja de Excel. Aquí tenemos un ejemplo sencillito, ¿no? Y es ficticio. Es ficticio.
luego del ejemplo voy a dar unos minutos por si así hay alguna pregunta para entonces que lo podamos revisar, porque esto es primordial, ¿sí? Tenemos los objetivos, ¿sí? Que hemos colocado, ¿verdad? Acá el número ah, que he puesto al lado izquierdo es un número nominal, no tiene nada que ver con las prioridades. Después le pongo pesos. Entonces, bueno, revisemos. El primer objetivo nominal es elaborar reporte de cierre de mes de mayo del 2019. Después cerrar 3 ventas de las 10 visitas que tengo programadas. Esto es para esta semana. No lo coloqué acá, pero es para la semana del 27 al 31 de mayo. Un ejemplo, ¿sí? Debo entonces como tercer objetivo negociar entrega de lotes de productos para jueves o viernes, ¿sí? Entendiendo que es necesario adelantarlo, ¿de acuerdo? Y refrescamiento del proyecto de implementación de SAP o de SAP a Pedro y Rodrigo, que es parte de mi equipo. Entonces, esos 4 objetivos suman 100%, ¿ok? Suman 100%. O sea, es el total de los objetivos que yo tengo que definí para esa semana. Esos objetivos o están asignados por la alta gerencia o por los planes matrices de la organización, o yo los he asignado, o, digamos, porque soy líder de área, y entonces lo asigné como parte de mi trabajo, ¿de acuerdo? Entonces puede que vengan de esas dos fuentes, o puede ser una mezcla, parte que me hayan asignado y parte que son mis propios objetivos, ¿de acuerdo? De mi cargo, de la naturaleza de mi cargo. Por lo cual entonces yo comienzo a decir cuál es el peso que yo le voy a dar a cada objetivo, y yo le di peso de 50% al cierre de 3 ventas de las 10 visitas programadas. Generalmente, quienes están en el área comercial saben que no todas las visitas tienen el mismo objetivo. Entonces, en la semana, vamos a suponer que yo agendé 10 visitas, pero de esas 10 visitas, solamente 6 son visitas que están dispuestas para cierre, es decir, que ya fueron visitas trabajadas, que ya son visitas, y si son empresas, digamos, es decir, que la negociación es con otra empresa, se sabe que eso es un proceso que no se da en una sola visita, sino que generalmente son o varios contactos, varios correos, varias llamadas, varias reuniones. Entonces, supongamos que de esas 10 visitas programadas, 6 son visitas para lograr cierre. De esos 6, estoy proponiendo cerrar 3, es decir, eh, con una probabilidad entonces de éxito del 0.5 de 1. Por lo cual, yo le otorgo a ese objetivo el 50% del peso en la semana. ¿Sí? Le coloco el 50%. Luego tengo que negociar entrega de lote para jueves o viernes, porque esto fue un cambio en la programación de despacho. Para un cliente importante, yo le asigno 25%. Después le asigno 15% a elaborar reporte de cierre de mes, que es una actividad administrativa. Y refrescamiento del proyecto. Inactiven los micrófonos quien lo tienen abierto, porque hace muchísimo ruido y distrae. Colóquenlo inactivos, igual que el video, por favor. Bien, y entonces tenemos refrescamiento del proyecto de implementación de SAP a 2 miembros de nuestro equipo, a Pedro y a Rodrigo, ¿verdad? Y lo coloco en un 10%. ¿Sí? Esa es la asignación de prioridades. Claro, esta asignación se hace en base al plan general de negocios o de la compañía, es decir, no podemos abstraernos, tenemos que estar dentro del entorno y de la naturaleza de nuestro cargo o de nuestra función principal, sea que somos emprendedores, o sea que trabajamos por nuestra cuenta, como por ejemplo en mi caso, que trabajo como consultor. Entonces, va a ser necesario que establezcas esas prioridades en función a justamente lo que yo tienes proyectado para, en el caso
de los que trabajamos por nuestra cuenta, emprendedores, consultores independientes o en organizaciones que no tienen, digamos, una rigidez en cuanto a horarios, etcétera, que establezcas ese tipo de prioridades, ¿ok? En función a lo que deseas lograr como, digamos, un ente productivo, ¿sí? ¿Que puedo asignar pesos diferentes? Sí, claro, por eso digo que aquí es importante primero definir. Entonces, en función a estos pesos, ya yo establezco prioridad. Mi primera prioridad es el objetivo 2, que es cerrar las 3 ventas. El objetivo de segunda prioridad es negociar la entrega de lotes para jueves o viernes. ¿De acuerdo? Tengo, entonces, estas dos son mis prioridades. Por lo tanto, yo lo que hago acá es lo coloco en rojo, ¿sí? Quizás entonces el tercero lo coloco en un color más suave, de manera de saber que si sigo con esto, y finalmente el cuarto, aún más suave, que después voy a continuar con ese. ¿Ok? Y ahí tengo entonces listo mi, primero, definición de objetivos y definición de prioridades. ¿Ok? Bien. Luego de esto, yo voy a requerir, ya tengo entonces asignadas las prioridades, entonces necesito concentrar recursos en las actividades más prioritarias. ¿Cuáles son? La 2, que es cerrar las 3 ventas, y la 3, que es negociar entrega de lotes. Y por eso fíjense que mantuve los colores. ¿De acuerdo? Rojo, que significa que son los de más alta prioridad. Si se fijan, entre los dos tiene el 75% de los objetivos cubiertos de la semana. ¿Qué es lo que muchas veces nos ocurre? Que entonces dedicamos más recursos, incluyendo más tiempo, a el 1 y el 4 en este caso, que entre los dos son 25%. Y cuando venimos a ver, es jueves y no hemos logrado ni absolutamente nada de las actividades del 2 ni las del 3. Y terminamos, por supuesto, el viernes con una sensación de frustración, de agotamiento, porque lo que debemos diferenciar es que una cosa es la cantidad de horas que dedicamos y otra cosa es la productividad. Es decir, eh, productividad en función a las metas y objetivos que nos hemos planteado. Entonces, este tipo de herramientas para organizarnos es básico. Yo no estoy inventando nada, ¿sí? Esto es simplemente, se viene trabajando desde hace muchísimos años. Quienes hacen proyectos todos los días hacen este tipo de cuadros, usan este tipo de herramientas, y por eso es tan utilizado, porque al tenerlo escrito, y al no solamente escrito, porque tampoco lo que está en blanco y negro es Biblia. Muchas veces lo tenemos escrito, pero no nos apoyamos en nuestra operatividad en ese escrito. Entonces, no solamente es definirlo, escribirlo, sino también utilizarlo a diario. Entonces, yo sé, al comenzar el lunes, y generalmente este plan lo hago yo o terminado la semana anterior, es decir, que culminamos la segunda semana de mayo, perdón, tercera semana de mayo, ¿verdad? Terminamos el 24, yo el 24 en la tarde hago el plan para esta semana. Y entonces dije que el 2 y el 3 eran los objetivos de mayor importancia. Entonces yo me empiezo a preparar desde el viernes en la tarde para arrancar el lunes, ¿sí? Partir el lunes ya teniendo claro las actividades, y las señalo acá, que debo hacer para cumplir el de mayor peso, que debe ser el de mi mayor prioridad, y por eso le entrego la mayor inversión en recursos. Preparo propuestas, reviso información de los clientes y planifico las actividades, las visitas y los traslados sin pérdida de tiempo. PT es pérdida de tiempo, sin pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Por eso debemos planificarlo. Porque si entonces no me fijo en ello, quiero lograr cerrar esas 3 ventas, yo requiero utilizar el tiempo lo mejor posible. Y vaya que 10 visitas en la semana, estamos hablando de 2 diarias. Y 2 diarias, en muchos de los casos, implica esfuerzo e inversión en
nada más pensar en los traslados, ¿ok? Porque estamos hablando de visitas, es decir, nos vamos a trasladar a un sitio para reunirnos o para entrar en contacto con nuestro cliente, ¿sí? Y en el caso del número 3, tenemos aquí las actividades. Insisto, son ficticias entre lo que cabe, ¿no? Es decir, esto no es real, mis actividades de esta semana, pero, digamos, son coherentes con el tipo de labor que puede estar realizando una persona que está en el área comercial de una empresa, digamos, manufacturera, industrial manufacturera, ¿no? Reunión con gerente de despacho. Claro, si yo necesito negociar la entrega de lotes para jueves viernes es porque es obvio que hay un cambio en la planificación del despacho. Entonces yo necesito reunirme con el gerente previo ya a que seguramente lo haya contactado, sea por teléfono, sea por eh, correo, de que es necesario hacer esta reunión para cambiar algunos despachos, ¿sí? A los clientes. Coloco entonces esa reunión con el gerente, reviso los hitos de logística, ¿verdad? Es decir, qué cosas debemos nosotros lograr con despacho para adelantar esta entrega de lotes de productos a determinados clientes que por alguna razón es necesario adelantarlo, ¿no? O entregarlos con un tiempo distinto a lo que se planeó inicialmente. Y luego compromiso de planificación según tiempo. Claro, siempre cuando negociamos con personal nuestro de la organización, pues debe haber un compromiso. ¿Qué pasa? Que normalmente estos son excepciones, ¿sí? Y por eso la importancia de mantener la planificación. Y ya conocemos quienes han trabajado en estas áreas, que estos son casos excepcionales y como tal se tiene que trabajar. El resto se maneja con la planificación de despacho como ya se tiene previsto desde inicio incluso del periodo, del mes, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, ya le otorgamos la segunda mayor inversión en recursos, obviamente. ¿En dónde me voy a dedicar a eh, invertir en la actividad, estas tres actividades del punto 2? Esa es mi mayor inversión aquí. Pero la de segunda mayor inversión es esta de negociar entrega de lotes. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quise especificarlo porque, bueno, ya eso es un detalle que podemos trabajar, digamos, según nuestras organizaciones o según nuestro entorno, seamos emprendedores, etcétera, en detalle, pero por supuesto que o sea, esto significa que en teoría yo debería dedicarle el 50% de mi tiempo de la semana. Si mi semana es de 45 o 50 horas de trabajo, por poner un ejemplo, entonces el 25 horas, entre 20 y 25 horas, yo tendría que estarla dedicando a este objetivo de cerrar las 3 ventas, ¿sí? Mientras que el 25% del tiempo debería estarlo dedicando a negociar la entrega de lotes para jueves o viernes. Que es literalmente así, no necesariamente, lo estoy asociando a tiempo porque es otro de los puntos que vamos a trabajar. Bien, ahora un poco el chat, quiero, disculpen, paré la compartición de pantalla, discúlpenme, error de mi parte, pero quiero abrir el chat a ver si tienen comentarios con respecto a esto. Vamos a dedicarle unos minutos, 3, 4 minutitos. A Gastón dice, estoy viendo de abajo hacia arriba. Bueno, primero voy con Gustavo, que dice planificar de manera diaria, semanal, mensual, es un trabajo en sí mismo. ¿Cuándo y cómo recomienda hacerlo? Ok, Gustavo, creo que lo mencioné. Fíjate que en este caso que yo hablé, que es un ejemplo de la semana entre el 27 y el 31 de mayo, dije que mi recomendación es hacerlo el viernes en la tarde o sábado, en caso que se trabaje el sábado, o sea, un día antes de el inicio de esa planificación, ¿sí?
si yo comienzo el lunes, debe ser un día antes, sea cual sea el día que voy a trabajar, sea viernes o jueves o sábado, ¿sí? Un día antes. ¿Por qué no el mismo día? Porque justamente debes aprovechar al máximo el tiempo. Entonces ya el lunes tú arrancas, tú partes ya con la idea clara de lo que debes hacer. Mientras que si el lunes llegas es a sentarte a hacer el plan, entonces eso te va a consumir tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo que vas a necesitar para lograr los objetivos. Esa es mi recomendación. Y muchas veces sucede que ni siquiera logras llegar el lunes como estaba previsto, sino que tienes algún tipo de emergencia y no pudiste llegar a la oficina o llegar a tu sitio de trabajo en el tiempo que estabas, digamos, programado, que tenías programado, por cualquier tipo de emergencia, por lo cual el que lo tengas días antes te va a permitir, si hay una emergencia, delegar algunas actividades o solicitar cooperación. Sí, cuando digo delegar, es si eres líder de algún equipo, eres jefe, y si no lo eres, solicitar la colaboración de algún compañero de trabajo para las prioridades, porque se supone que en la emergencia tú no te vas a pensar, o sea, no recomiendo que te pongas a pensar en la tercera, cuarta prioridad o la quinta prioridad, sino la primera especialmente. Y entendiendo que la emergencia es de corto tiempo, es decir, vas a resolver el lunes en la mañana y ya quizás el lunes en la tarde estás listo, ¿sí? En la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Espero haber respondido, Gustavo. En el caso de Gastón me dice, no me queda claro la diferencia entre peso y prioridad. Es lo mismo, Gastón. El peso, o sea, tú calculas el peso para poder saber cuál es la prioridad, ¿sí? Es una manera de medir tu objetivo y al medirlo, pues simplemente le estás ya dando una prioridad a cada uno de esos objetivos. ¿De acuerdo? Por favor, indíquenme, denme feedback si fueron contestadas sus dudas, ¿sí? Tanto Gustavo como Gastón. Entonces, yo primero calculo el peso, ¿sí? Entendiendo que todos los objetivos van a sumar 100%, y a partir de ahí, entonces, según cómo, otra vez, el plan de negocios de la compañía, la planificación del área de tu área de trabajo, sea logística, sea producción, sea administración, sea recursos humanos, sea mercadeo y ventas, etcétera, cualquiera que sea tecnología, cualquiera que sea tu área, entonces tú vas a empezar a otorgar pesos, ¿sí? Y por supuesto que esos objetivos tienen relación con la naturaleza de tu cargo, es decir, de cosas que te competen a ti, ¿de acuerdo? Entonces tú vas otorgando esos pesos. Gustavo me coloca, ¿recomienda alguna herramienta específica de planificación, aplicación o programa? Sí, bueno, Gustavo, la verdad es que hay muchos, ¿sí? Cuando son proyectos bastante grandes, complejos, por ejemplo, proyectos de construcción, proyectos de ingeniería, etcétera, obviamente que recomiendo lo que pueda ser Microsoft Project o Primavera Project, ¿ok? Todos esos son herramientas de planificación. Y aunque básicamente es proyectos, bueno, es porque todos al final son proyectos. Es decir, cualquier actividad que nosotros realizamos, pensamos realizar en la semana es un proyecto, ¿sí? ¿De acuerdo? Indícame si contesto tu pregunta. Bien, Gastón dice, para clarificar, ¿el peso sería la cantidad de tiempo o esfuerzo? No, no solamente tiempo y esfuerzo, es decir, eso es derivado del peso. El peso es el porcentaje del total del tiempo que tú asignas para ese objetivo, o no del total del tiempo. Vamos a hablar específicamente del peso del objetivo. De esos 4 objetivos, tú
¿verdad? En función a la naturaleza de tu cargo, en función al plan de negocios de la empresa y en función al plan del área en la que está inmerso tu cargo, pues tú asignas esa prioridad. Si no lo tienes claro, entonces es importante que lo revises con tu jefe o tu nivel superior, ¿sí? ¿De acuerdo? Mira, a mí me parece que esta semana, cuando ya tú eres hábil en esto, ya no es necesario consultar, ¿de acuerdo? Entonces ya tú sabes que en el caso del área comercial, pues la prioridad siempre está en la venta, ¿sí? Entonces, el cerrar 3 ventas en la semana se convierten siempre en una prioridad, al menos que obviamente en el momento exista una segunda o una prioridad, digamos, superior, ¿ok? Entonces no es solamente por el tiempo o esfuerzo, es lo contrario, el peso, ¿verdad? Va a definirte la inversión que debes hacer en recursos, ¿sí? Y por eso tenemos en la pantalla, si lo ven, la columna recursos, en donde vas a colocar todo lo que vas a necesitar para lograr esas actividades. ¿Sí? De acuerdo, que por supuesto pueda ser suministrado por la empresa o por la organización en la cual estás trabajando. ¿Sí? Eh, Quedó claro entonces, perfecto. Claro, Gastón, al asignarle prioridad, tú le estás dando la importancia de ese objetivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, ese peso te da justamente el valor o la importancia que tiene el objetivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejemplo que acabamos de poner? ¿Algún comentario? Me indica Carolina, para el área de recursos humanos. Igual, Carolina, yo no, a ver, en el área de recursos humanos, que es en el área donde yo me formé, ya después de un tiempo de estar en recursos humanos, es que pasé al área de mercado de ventas. Yo nunca necesité utilizar ningún software de planificación o de proyectos, ¿sí? No fue necesario. Yo creo que con un cuadro de este tipo, y si tú lo deseas, nos envías un correo y te podemos mandar algún modelo. Sin embargo, esto es bastante universal, es decir, cuadros de este tipo, pues tal como yo lo coloco acá, objetivos, define entonces el peso, la prioridad, actividades, recursos, tiempo límite, ¿sí? Cuando lo delegas, o sea, cuando eres jefe, o estás a cargo de un equipo, entonces debes colocar quién va a ser el responsable. ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando que eres tú el responsable y por eso no necesito colocar esa columna. O sea, la columna adicional a la que pudieras añadir es cuál sería el tiempo límite. ¿Sí? Tiempo límite de finalización. Pues. En este caso, yo no lo coloqué porque es obvio que es al finalizar esta semana. Es decir, si trabajo hasta el viernes, hasta el 31 de mayo, si trabajo hasta el sábado, hasta el 1 de junio, si trabajo hasta el domingo, hasta el 2 de junio. ¿Sí? Ok. Alejandro está aportando acá, Alejandro Castro, que hay una herramienta muy gratuita para 4 usuarios. No me queda claro el nombre. Rike. Alejandro, no sé, aclárame. Colocaste wrike.com. Ok, perfecto, perfecto, está bien. Eso entonces es otra opción. Incluso Google, que no nos patrocina ni a Beide ni a mí, Master Psicólogo, pero Google yo lo uso y tiene plantillas de planificación del trabajo, ¿sí? O proyecto, planificación de proyecto, que al final es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, averigüen, investiguen si no lo tienen. La verdad es que es muy sencillo. Si lo ven, es bastante sencillo. Al final es una herramienta. No nos quedemos, no nos fijemos en la herramienta, sino fijémonos en la finalidad de la herramienta. ¿Sí? Sí, esta herramienta es simplemente un plan para definir objetivos, prioridades, actividades y recursos. Simplemente.
O sea, esto no tiene un nombre específico. Y la página para la herramienta gratuita que tú estás ofreciendo, Alejandro, lo repito por acá por vos, es wrike.com. No sé si se pronuncia rike.com, ¿ok? Ahí lo tienen en el chat. Muy bien, si no hay alguna otra duda, continuamos. Voy a cerrar el chat y al terminar el webinar, ya más o menos en unos 25 minutos o 20 minutos, vuelvo a abrir el chat para las preguntas o comentarios finales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio que es bien sencillo, y ya después de que nosotros tenemos definido nuestro, digamos, nuestra herramienta de organización, que es ese plan, el periodo que lo estemos trabajando, sea la semana, sea el día, sea el mes, etcétera, pues es importante darnos cuenta de de qué significa el tiempo. Y el tiempo no es sino un recurso, como yo les dije. El tema es que la percepción del tiempo sí es subjetivo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Cuando yo le indique, solo cuando, a partir de que yo le dé la instrucción, ustedes van a teclear allí en su equipo cuantos caracteres puedan en el chat. ¿Sí? En un tiempo finito hasta que yo les diga stop. ¿De acuerdo? Entonces, voy a abrir el chat nuevamente y ustedes vamos a hacer este ejercicio, especie de juego, solo cuando yo le dé la orden, ¿ok? El tiempo, yo no les voy a decir cuánto tiempo, yo lo que les voy a decir es, cuando vayan a comenzar a teclear, les voy a dar la instrucción y les voy a decir comiencen, todavía no. Y cuento el tiempo para hacer eso, teclear caracteres sin ningún tipo de sentido, de la cantidad de caracteres que puedan. Y al terminar el tiempo, que es el único que sabe cuánto de tiempo voy a hacer yo, entonces yo les digo stop. Y ahí pararon, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Están preparados? ¿Preparadas? Vamos a hacer el ejercicio entonces. Ok, cuando dé la orden, van entonces a teclear lo más posible. ¿Preparados, listos? Comiencen a teclear. Tecleen, tecleen, tecleen. No vean que están tecleando. Caracteres sin ningún sentido. Tecleen en el chat, en el chat. Tienen que darle enter para yo poderlo ver. Tecleen. Ok, muy bien. Sigan, sigan. Yo les digo cuándo terminar. La mayor cantidad de teclas, de caracteres que puedan. Ok, stop, stop, no hay, ya, listo, no hay más caracteres, listo, hasta ahí. Muy bien, buen trabajo, buen- muy buen trabajo, excelente, excelente. Entonces, la pregunta es, dado el mismo tiempo para todos, ustedes, o sea, entre ustedes usaron el tiempo de la misma forma, teclearon la misma cantidad de caracteres, o fueron tecleando y dándole enter y como que cortaban ¿cómo decir? La secuencia de caracteres en varias secuencias de caracteres. ¿Cómo usamos el tiempo? Si nos fijamos en el chat, van a ver la diferencia. Y por eso quise mostrarles el ejercicio. ¿De acuerdo? Franklin, por ejemplo, que es el último que estoy revisando, por cierto, terminó después del tiempo, pero bueno, se lo paso por el efecto de la conexión. ¿Ok? Entonces, fíjense el de Franklin, después el de Magdalena, fíjense lo largo, Gustavo, Janet logró poner 4 caracteres allí, Juan puso 2, etc.
el de Magdalena es bastante largo, es decir, son, ahora que abrí la pantalla son casi 3 líneas, y así sucesivamente. Uno los puso en mayúsculas, otro lo puso en minúsculas. Entonces dense cuenta de que usamos el tiempo de una manera distinta. No solamente lo usamos, sino que lo percibimos de manera distinta. Y por eso es subjetivo, ¿verdad? Y nos ocurre que apenas nos estamos levantando y tenemos en la idea de que ya se nos pasó todo el día. Nos sucede también en los fines de semana o cuando tenemos tiempo libre, que nos levantamos y nos levantamos como apurados, como sobre revolucionados. Y cuando nos damos cuenta decimos, oye, pero si es mi día de descanso, ¿por qué, ¿por qué estoy tan...? Porque es subjetivo, porque quizás estamos tan habituados a estar constantemente agitados por querer hacer la mayor cantidad de cosas en un día que no nos damos cuenta que estamos en nuestro día libre. Entonces, la forma como nosotros percibimos el tiempo es algo en la cual también sugiero que trabajen. ¿De acuerdo? Si eres el tipo de persona sobre revolucionado, que incluso habla bastante rápido en comparación a sus compañeros, que siente que al final del día hizo poco, pero está muy cansado, ¿ok? O sea, cuando digo hizo poco es que fue poco productivo, es porque probablemente entonces estés percibiendo el tiempo de una forma que no te está ayudando, ¿de acuerdo? Cuando yo hago este ejercicio de manera en cursos presenciales, ¿verdad? Y lo hago de una forma distinta, las personas perciben el mismo, en este caso fueron 20, 25 segundos para ser exacto, ¿verdad? En el presencial lo hago en 60 segundos y las personas, esos 60 segundos nada más los conozco yo, así como en este caso nada más conocí los 25. Se dan cuenta de que cada uno percibe esos 60 segundos de manera distinta. Unos se adelantan y entonces a los 45 segundos ya piensan que ya tomaron todos los 60 segundos, otros que se ocupan 80 segundos pensando que son 60. Entonces cada quien tiene una percepción del tiempo distinta, ¿sí? Por ejemplo, uh, mi hermano, ¿sí? Él adelanta el reloj 5 minutos y él dice que es para no llegar tarde a los sitios. Eso es un bastón, ¿ok? Eso es una forma de que quizás te pueda ayudar, pero al final termina siendo lo mismo, porque lo que estás haciendo es retrasando tu reloj. Y entonces cuando yo le pregunto, yo le digo, sí, pero bájale los 5 minutos que ya le adelantaste al reloj. O sea, usamos algunos mecanismos, algunos subterfugios para intentar usar de la mejor forma el tiempo. ¿Sí? Entonces, para eso es mucho de respirar profundamente, si es que estamos más bien sobre revolucionados, y acompasar nuestra respiración al cronómetro. Y eso es un excelente ejercicio. ¿Ok? Entonces, que lo que se llaman nuestro reloj biológico vaya más o menos a la par del reloj cronómetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de nuestras actividades están normadas por el tiempo, ¿sí? Entonces necesitamos, si estamos sobre revolucionados, es respirar e intentar que nuestro cuerpo más bien se calme, no sintamos esa taquicardia constante, sino que nuestros latidos del corazón vayan como al mismo, o nuestros ritmos circadianos vayan más o menos al mismo ritmo que el segundero, ¿no? O el reloj cronómetro, ¿verdad? Y los que están más bien subrevolucionados, es decir, que de esos que
cuando te dicen, mira, nos vemos a las 5 de la tarde, resulta que llegan a las 5:30 o 5:45, ¿verdad? Que están tranquilos, que más bien hay que como que empujarlos un poquito, entonces lo mismo, ¿no? Hay que hacer, pero en este caso lo contrario, que su respiración sea un poquito más, eh, digamos, con más ritmo, ¿verdad? Y se acompasen al reloj, ¿de acuerdo? No hay nada más desagradable que las personas no respeten los tiempos, ¿sí? En Latinoamérica especialmente, yo diría que sobre todo en Venezuela, en donde viví prácticamente los últimos, eh, o todos mis años, hasta hace un año que llegué, aproximadamente 8 meses, un año que llegué aquí a Santiago, somos allá en Venezuela muy impuntuales. Y eso es hasta un irrespeto para el otro. Entonces, el 74% de las empresas en América, ¿verdad? Usan, o sea, son rígidos en su horario laboral. Por lo tanto, nos tenemos que ajustar. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, necesitamos usar ese tiempo, necesitamos primero sincronizar nuestro cuerpo a el reloj, digamos, cronómetro legal de ese país. Sí, nosotros en este momento tenemos la misma hora de Venezuela, pero tenemos una hora menos que Argentina por el horario de invierno. Argentina lo va a acomodar, pero en unos días, todavía no. Y entonces ese reloj nosotros tenemos que acomodarlo en nuestro cuerpo. No puede ser que vayamos siempre o lleguemos tarde o lleguemos demasiado temprano, porque eso también desajusta nuestra cotidianidad, ¿de acuerdo? Esa rigidez en el horario laboral, que obviamente podemos hablar bastante de eso, pero eso es un hecho, hacen que los empleados, ¿verdad?, estén demasiado pendientes por el tiempo, por la hora, y eso les causa un estrés increíble. Entonces, va a ser altamente necesario que revisemos cómo estamos gestionando el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el tiempo? Bueno, que primero hay muchos mitos, hay muchas distorsiones en la organización, y esas distorsiones le coloco varios acá, ¿sí? Muy típico, lo quiero para ayer, ¿sí? Y ustedes, si lideran equipos de trabajo, mucho cuidado con esa frase. Si lo querías para ayer, ya no lo quieres, ¿sí? Entonces, no repitan cosas que no tienen sentido. Lo que hacen es estresar más a la persona, ¿de acuerdo? Y por eso el cuadro del plan, ¿verdad? Debe tener sus límites de tiempo. Pero eso es que lo quiero para ayer, eso no es una frase lógica. Otra vez, si era para ayer, buenísimo, porque ya no hace falta que lo haga. ¿Me explico? Entonces, cuidado con ese tipo de situaciones que lo que hacen es causar mayor estrés, causar mucho más desagrado, porque son palabras que incluso son agresivas, ¿sí? O son frases agresivas, pero que la escuchamos todo el tiempo. Entonces, ahí, además, eh, jefes, ¿sí? Por cierto, ayer yo tuve un evento sobre liderazgo y el tema con los jefes es un gran tema porque entonces son este tipo de frases las que lo describen. Si no tienes tiempo, entonces ¿para qué estás tomando café afuera a cada cierto tiempo? Se supone que no tienes tiempo, entonces no tiene sentido que vayas a tomar café fuera. O sea, esas son frases increíbles que hoy en día sucedan. O sea, las personas necesitan ser productivas, sí. ¿Qué es lo importante? Que logran los objetivos. El horario no es importante. Esa es la realidad. El horario no es importante. Solo que para estas 74% de las empresas en América sí lo son, sí es importante. Entonces, no nos queda de otra que acomodarnos, ¿sí? No nos queda de otra que ajustarnos. Por lo cual, estas son mis recomendaciones. Olvidarnos un poco
de esas frases que salen de nuestros supervisores o de nuestros jefes. Otro muy típico, bueno, si siempre llegas tarde, entonces vas a tener que madrugar, porque el que madruga Dios lo ayuda. Sí, pudiese ser cierto. Si te está costando mucho llegar a tiempo y para la organización es muy importante que estés a tiempo, entonces vas a requerir quizás levantarte un poco antes, ¿de acuerdo? Y solamente tú lo vas a saber cuánto tiempo antes, dependiendo. Si en una semana no has logrado llegar sino una vez o dos veces a tiempo, entonces quizás y llegas 10, 15 minutos más tarde, entonces probablemente mi recomendación es que te despiertes, te levantes media hora antes, 30 minutos antes. Entonces cosas como que el que madruga Dios lo ayuda, bueno, depende de cuánto vas a madrugar, pero es ciertamente ayuda muchísimo, aunque tú tengas que invertir más y quitarle tiempo a tu sueño. En mi opinión, no se lo deberías quitar. Simplemente, si es media hora, bueno, me voy a levantar media hora menos, pero me acuesto también el día anterior media hora menos. Sí, para tener, y esa es una sugerencia de todos los médicos a nivel mundial, de que los adultos debemos dormir entre 6 y 8 horas diarias, 6, 8 horas reparadores, ¿ok? Para tener un buen rendimiento. Entonces, si yo, en mi caso, que a mí me gusta dormir mis 7, 8 horas, ¿sí? Y con eso me siento muy bien. Entonces, y sé que me voy a levantar media hora antes del usual mañana, hoy me acuesto media hora antes y me preparo para ello. El cuarto dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. Bueno, entonces pónganse de acuerdo. ¿Cómo que si el que madruga Dios lo ayuda y no por mucho madrugar amanece más temprano? Otra vez, son refranes o frases típicas en nuestra región latinoamericana, pero que no necesariamente pues, son válidas a la hora de nuestro trabajo. ¿Qué significa? Que por el hecho que haya llegado más temprano a mi trabajo, no quiere decir que yo voy a tener un día más productivo. No, porque es la calidad en el tiempo, ¿de acuerdo? Es qué tan productivo eres en ese espacio de tiempo. Las personas que son excesivamente inquietas y se preocupan, entonces es cuando yo les recomiendo no te preocupes, ocúpate. Es decir, oye, que es que llegué tarde y qué broma porque no logro llegarme tarde. Bueno, deja la preocupación, mañana te levantas media hora antes. No, pero es que imagínate, y además con el frío que está haciendo en Santiago en las mañanas, hoy nos paramos a 2 y 3 grados centígrados. Imagínate, media hora antes y tener que bañarme esa hora. No, ocúpate. Probablemente sea mucho más fácil de lo que te estás imaginando en la cabeza. Entonces, tiene que ver con cómo lo estamos percibiendo, nuestra subjetividad, nuestra actitud ante las cosas, ¿sí? ¿Cómo entonces optimizamos el tiempo? Y con esto entonces culminamos. Vamos a trabajar primero en la priorización de nuestras actividades y cómo rentabilizamos el uso del tiempo. Vemos cómo Stephen Covey maneja este tema de buena manera. Recomiendo su libro Primero lo Primero, ¿verdad? Y ahí hay muchísimas herramientas para hacer de nuestro día un día mucho más productivo. Y por supuesto, entonces, con ello, poder secuenciar los objetivos diarios que hablamos antes en función también a tu propósito de vida. ¿Qué hacemos? Disculpen, cuando queremos priorizar, ya sabemos antes en el recuadro en las prioridades que tenemos, entonces, ¿cómo hacemos para que el tiempo, el recurso del tiempo, vaya coherentemente con el objetivo que debo realizar con mayor importancia? Bueno, justamente tú apareas el objetivo con sus actividades, digamos, desglosas el tiempo, como yo les dije ya en su momento. Voy a irme nuevamente al cuadro, si me lo permiten, para que lo veamos ahí en vivo y directo.
Si ya yo dije que voy a utilizar el 50%, o sea que es muy importante en 50% de ese objetivo, quizás puede ser una guía referencial que yo en cuanto a recursos también utilice el 50% del tiempo de la semana para esa actividad. Por eso digo referencial. No necesariamente debo hacerlo de manera rígida. Es decir, si yo trabajo 45 o 50 horas semanales, suponiendo, o 40, no significa que a juro, entonces, si trabajo 40 horas semanales, entonces al usar 20 horas se supone que ya yo debo lograr el objetivo. No, es una referencia, ¿verdad? Y a medida en que tú uses menos tiempo para ese objetivo, el tiempo como tal te va a ser mucho más provechoso para el otro 50% de las distribuidos en las otras tres actividades. Porque puede suceder que aunque tenga más peso el segundo, no necesites el 50% del tiempo. Tienes 10 visitas programadas, en cada visita, supongamos, inviertas una hora, son 10 horas, y en preparar la venta, revisar la información, preparar propuestas, ¿verdad? Te lleve 5 horas más, son 15 horas. Eso no llega a ser el 50% del tiempo, pero sí tiene el 50% del peso. Es decir, eres productivo, lograste cerrar las tres ventas, que no tiene nada que ver, porque más bien es un tema técnico, es un tema de habilidad en la venta, ¿verdad? Que del uso del tiempo. Tú puedes estar 3 horas en cada visita e igual no lograste cerrar las tres ventas. ¿De acuerdo? Entonces no tiene nada que ver la cantidad de peso que le das a la cantidad de tiempo que le inviertes, porque no solamente estamos hablando de tiempo, pero sabemos que hay otros recursos que podemos usar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Igual entonces en la segunda opción, negociar entrega de lotes. Para las tareas administrativas es probable que me haga falta más tiempo, independientemente de que su prioridad sea menor. Porque son actividades administrativas en donde lo que se requiere es un esfuerzo de mi parte, un esfuerzo administrativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de rentabilizar el uso del tiempo. ¿Qué nos dice el amigo Stephen Covey? Que lo deben conocer por las 7, ay, se me fue el nombre, los 7 hábitos de la personas altamente efectivas, ¿sí? Tenemos entonces un cuadro donde, y es muy típico, en donde vivimos en que todo es urgente, todo es para allá, como decía arriba, los jefes dicen, es para ayer. Entonces, bueno, tenemos uh, una parte del cuadro que es la importancia que le das a la actividad y arriba es, digamos, la urgencia de la actividad. Y ya voy a explicar a qué nos referimos. Urgencias en cuanto a tiempo, importancia justamente en cuanto a significación en nuestra actividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas son urgentes e importantes? Todos aquellos proyectos a plazos, ¿sí? Todo lo que es temas de crisis, y voy a poner un ejemplo, eso es urgente e importante, entonces lo ponemos en el cuadrante 1. Y sobre todo esto nos va a ayudar cuando no tenemos muy claras las prioridades de esos objetivos. Entonces, por ejemplo, si resulta que el viernes, este viernes 31, culminó mi semana y yo estoy planificando el día lunes, ¿sí? Planifiqué mi día lunes. Y resulta que cuando llego el lunes, me reportan, justo llegando a la oficina, que hay un incendio en la planta eléctrica de la empresa. En ese momento, aunque nosotros hayamos puesto la prioridad que hayamos puesto, termina siendo ese lo primero, ¿ok? Y lo que necesitas resolver de inmediato. Es importante y es urgente, ¿sí? Todo lo que sean crisis, problemas, emergencias, vencimientos de plazo. Entonces, la mayoría de los trabajos que nos asignan son urgentes porque tienen plazos, ¿ok? Lo importante es que sean planificados para que esos plazos no culminen antes de haberlos realizado adecuadamente. Después tenemos lo que es importante de manera pura, es decir, que no es urgente y que es importante. Todo lo que es aprendizaje.
formación, mejorar habilidades, las relaciones interpersonales, prevención de cualquier tipo, o sea, hacer actividades de prevención, ¿sí? Identificar o reconocer logros, oportunidades, todo eso son aspectos importantes. Y fíjense lo que decimos acá, aprendizaje y relaciones sociales, relaciones interpersonales, ¿verdad? Interesante reflexionar a cuánto tiempo nosotros dedicamos a eso. Y resulta que es muy probable que le dedicamos poco tiempo y resulta que Stephen Covey lo coloca como las cosas más importantes. Lo no importante y urgente, todo lo que son interrupciones, correos, reuniones, llamadas telefónicas o actividades populares que hay que hacer en el momento. Es urgente porque es ya. Si en este momento viene alguien aquí a mi habitación y me interrumpe, eso termina siendo urgente porque se está dando en el momento, pero no es importante y hasta es desastroso. ¿Ok? Y sucede. ¿Cuánto de nuestro tiempo que estamos utilizando no es en esa tercer cuadrante? Finalmente, lo que no es importante ni urgente, perder el tiempo, chatear, cuando es chateo me refiero social, ¿no? Actividades agradables pero sin objetivo definido, sí, qué sé yo, nos vamos a juntar o a reunir en la esquina, etcétera, etcétera, sí. Ver las redes sociales, pero simplemente para entretenerme, eso es no importante y urgente. Entonces, en función a ese cuadro y dependiendo de el cuadrante en donde más tiempo estás invirtiendo, necesitas realizar una serie de acciones para redistribuir tu tiempo. ¿Sí? Lo urgente, hazlo de inmediato. O sea, no dejes pasar más tiempo, obviamente según los plazos que te indican. ¿Sí? Hazlo ya, no lo postergues, no procrastines, como decimos los coach, ¿no? Y en programación neurolingüística. No procrastines, no lo demores, no lo postergues, lo tienes que cumplir y punto. ¿Sí? Si mientras más lo piensas y si es una actividad fastidiosa para ti, es peor. Hazlo y punto. Ahora, si es una actividad importante, pero no urgente, planifícalo entonces. Planifícalo y hazlo en los tiempos que tú deseas. Lo no importante y urgente, si lo puedes delegar, delega, o si puedes que una persona te apoye, solicítalo. Lo no urgente, no importante, simplemente o lo postergas o no lo haces. ¿Sí? Si tú tienes mucho tiempo en el cuarto cuadrante, definitivamente estás distrayéndote y estás despilfarrando tu tiempo. ¿Sí? Si, Stephen Covey dice que la mayoría de las organizaciones exitosas tienen el tiempo enfocado en el cuadrante amarillo y parte en el cuadrante verde. ¿Ok? Entonces, ya por ahí es sumamente importante. Señores, con esto abro el chat y hemos terminado nuestro webinar. Ya tienen ahí herramientas para trabajar bastante en qué hacer con nuestro trabajo, cómo organizarlo y cómo gestionar nuestro tiempo. A ver, más preguntas. Un par de minutos más porque ya es la hora. Tengo las 11:30 de la mañana en punto acá en Santiago y en Venezuela debe ser las 12:30 y 31, ahora cambió en Argentina. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya ahí nuestra querida host de BID está indicando que va a enviar el enlace de la grabación, el material por correo, es decir, que si hay alguno que no escuchó una parte o que quiere repasarlo, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí va a tener la posibilidad. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda o alguna pregunta adicional o que yo les pueda ayudar posteriormente, ahí les estoy dejando mis datos de contacto, ¿sí? Se los vuelvo a colocar en pantalla completa. O a través de los correos de BID, con muchísimo gusto estamos a la orden. Nuevamente, mi nombre es Juan Andrés Carballo Farrié, mejor conocido también como Máster Psicólogo, y pues a la orden por acá.
Si no hay alguna otra cosa, duda o pregunta, pues ya terminamos nuestro webinar y pues quedamos pendientes si requieren información adicional, consulta, si alguien está interesado en algún tipo de formación o capacitación que BID perfectamente les puede atender, ¿sí? Estamos pues completamente a la hora. Juan Andrés, muchísimas gracias. En Gracias a nombre del ti. equipo de BID te damos las gracias por tu participación. Quiero comentarle a los participantes que se les hará llegar por correo en la tarde de hoy, aproximadamente dentro de unas 3, 4 horas, la presentación y también estarán recibiendo el enlace de grabación. Que todos tengan una feliz tarde. Gracias por participar. Gracias, Beatriz. Gracias a ustedes.